El día de hoy me encuentro en el intercambio de criptomonedas Binance, donde espero me puedas acompañar hasta el final, porque hay una criptomoneda que se está lanzando llamada Manta, que va a ser listada en tan solo unos días en este exchange y vamos a tener la oportunidad de adquirirla totalmente gratuita, y en este video te voy a estar mostrando el paso a paso de cómo hacerlo. Si quieres saber más, solamente te pido pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita y sin más, quédate a verlo. Como te comenté, me encuentro en el intercambio de criptomonedas Binance, súper feliz de compartir contigo en un nuevo video donde estaremos hablando de la función de Binance Launch Pool, que te va a permitir acumular criptomonedas que están recién saliendo, que están recién listando en este intercambio de Binance, básicamente a un precio gratuito. Las vas a poder acumular gratis solamente con hacer estos sencillos pasos que te voy a estar mostrando en este video, así que para mí va a ser muy importante que te quedes conmigo hasta el final. De hecho, te voy a estar mostrando mis propios resultados con este tipo de monedas que he sacado totalmente gratis de Binance y el resultado que me han venido dejando. Todo esto lo vas a conseguir en la sección de Binance Launch Pool, que son monedas que básicamente te deja hacer staking Binance para que las acumules de forma gratuita. Las vas a conseguir en esta sección de más dentro de tu navegador web, en la sección de Launchpad y Launch Pool. Simplemente le vas a dar clic allí y te va a aparecer esta nueva moneda de Manta que está recién próximamente por salir, y vamos a tener la oportunidad de hacer un farming de 2 días que ya te va a estar explicando exactamente en qué consiste. Primero te quiero mostrar exactamente los resultados que he venido obteniendo en el intercambio de criptomonedas Binance, que aprovecho para dejarte el enlace abajo en la descripción por si todavía no tienes una cuenta acá. Es muy importante que la tengas porque vas a poder acumular este tipo de monedas prácticamente gratuitas. Por ejemplo, las monedas de SAI, las monedas de AI, que fueron las últimas que lanzaron en este Binance Launch Pool, yo las obtuve de manera gratis gracias a hacer farming con la moneda BNB, y fíjate que en esas monedas obtuve un resultado. Si bien no es una ganancia para tirar cohetes, porque gané unos $36 y unos $61, es básicamente un dinero que te permite capitalizar. De hecho, yo en Binance no estoy haciendo muchas operaciones, como te darás cuenta en mi historial. Desde el 1 de diciembre hasta el 15 de enero he venido haciendo muy pocas operaciones, y curiosamente todas han sido en venta, todas han sido para sacar liquidez, para sacar USDT, para ganar dólares en el mercado, y en lo absoluto para seguir invirtiendo. De hecho, desde hace bastante tiempo vengo haciendo las operaciones de trading y varias de las cosas que vengo haciendo fuera de Binance, porque me han permitido sacar unos muy buenos resultados, unos muy jugosos resultados comparados a los que tenía en Binance. De hecho, te puedo mostrar en mi canal Monitor BTC. Voy a pasar esto al español para que veas que en los últimos videos que tengo en el canal básicamente son utilizando estrategias fuera de Binance que me están permitiendo conseguir resultados muchísimos más jugosos, como esta serie de videos que duplicamos básicamente un capital en tiempo récord, y lo que hicimos fue hacer un 5x en menos de un mes. Pasamos un capital de tan solo $200 a $1033, y todos estos videos, la secuencia de videos, te los voy a estar dejando abajo en la descripción porque creo que es contenido de muchísimo valor que nadie allá afuera te está mostrando, y creo que es importantísimo seguir este tipo de estrategias para realmente capitalizarnos, para que realmente podamos sacar una buena cantidad de USDT del mercado. Todo esto de Binance también te sirve muchísimo, pero creo que el tema de las inversiones que hay que venir haciendo en este tipo de proyectos son muy altas para la gran mayoría de personas, y los resultados realmente no son demasiado grandes. No es para lanzar cohetes, pero bueno, al final si tienes varias de estas monedas te sirven para conseguir un resultado prácticamente de manera gratuita. Básicamente el Binance Launch Pool es un sistema de inversión que te permite poner en staking, o como lo llaman ellos, farming, algunas criptomonedas para ganar otras de manera gratuita. Esas criptomonedas que tú colocas en el farming no las pierdes, ¿ok? Siempre se van a quedar en tu balance de Binance, pero esto sí te permite acumular monedas nuevas que recién van a salir en el exchange, que pueden llegar a tener inclusive mucho potencial a precio cero, ¿ok? No vas a tener que pagar nada por ellas. Entonces yo puedo dejar, por ejemplo, la moneda de FDUSD o la moneda BNB para que me produzcan la moneda Manta. De hecho, fíjate que aquí sale, hace staking con FDUSD y gana Manta, hace staking con BNB y gana Manta. Eso es lo que yo he venido haciendo en prácticamente todos estos días, ¿ok? Con varias de estas monedas, inclusive te puedo estar mostrando una por una en mi historial de operaciones. Fíjate que no he venido haciendo trading en el intercambio Binance, y todas las operaciones, o la gran mayoría de ellas, son de las monedas que salen en los Launchpad. De hecho, he venido capitalizándome allí en USDT, y ese beneficio en dólares invertirlos realmente en algo que me produzca muchísimo más ganancia, como lo que te mostré en los videos de mi canal. Igual todos esos te los voy a estar dejando abajo en la descripción para que los revises luego con mucho tiempo.
¿ok? Fíjate que esta moneda de meme a mí me la entregaron recién para el día 7 del 12, ¿ok? El día 7 de diciembre y me entregaron una cierta cantidad de monedas que creo que fueron 985, correcto, fueron 985 monedas. Esas monedas apenas lanzaron el exchange, la moneda de meme USDT, apenas lanzaron el par, yo las vendí. Me dieron 41 dólares. 41 dólares sin tener que hacer nada. Solamente coloqué unas monedas de BNB, que ya te voy a estar diciendo exactamente cuánto fue los BNB que yo coloqué allí, para que puedas hacer tu regla de 3 y saber más o menos cuánto te pueden llegar a dar a ti en las próximas monedas. Esta moneda meme realmente fue muy rentable porque me dio 40 dólares sin yo tener que hacer nada. ¿Ok? Luego me dieron la moneda de Ace, ¿ok? Que fíjate que el día 22 de diciembre me dieron esta moneda, que también coloqué los mismos BNB que ya tenía, los coloqué aquí, y este farming o este staking me permitió sacar también la moneda de Ace de manera gratuita. En esas monedas me dieron aproximadamente unos 105 dólares, fue una de las monedas que más ganancia me ha dejado con tan solo 8 monedas que tuve, ¿ok? Fíjate que solamente me dieron 8 monedas con la cantidad de BNB que yo tenía y eso me dio 105 dólares, fue realmente un espectáculo porque no me lo esperaba que me dieran tanto por esas monedas de Ace. Luego seguimos con la moneda de NFP, que si bien coloqué al principio una orden que no me tomaron, ¿ok? Y por eso es que sale 0 aquí, me volví a meter en otra orden a un menor precio, ¿ok? Fíjate que coloqué la primera orden a 1.21.8, no me tomó la orden y la coloqué a 1.21.7 para que me tomara la orden y pudiera vender las monedas de NFP. Allí logré sacar otros 66 y en las últimas dos de SAI USDT hice exactamente lo mismo, que fueron las últimas dos que lanzaron. SAI USDT, coloqué mis BNB allí para que me dieran esas monedas y SAI USDT, coloqué mis BNB allí para que me dieran esas monedas. Acá tienes todos los resultados para que veas que no te oculto nada y para que veas que soy totalmente transparente en este canal de Monitor BTC. Aprovecho para decirte que si todavía no lo has hecho, suscríbete a este canal con campanita porque creo que nadie allá afuera te está mostrando esto y un pedazo de like para que sigamos haciendo videos como estos. En la moneda de AI sacamos 61 dólares y en la moneda de SAI sacamos 36. Si sumas todas las monedas que nos han dado en este corto tiempo, de mes y medio quizás, la verdad es que ha salido algo a cuentas porque no hemos tenido que hacer nada, solamente tener BNB en nuestra billetera y nos han regalado todas esas monedas que hemos vendido y hemos sacado USDT. Hasta allí va todo bien. El tema es que cuánto nosotros hemos invertido para que nos den estas cantidades de USDT. Allí es donde te voy a estar mostrando la moneda que acabaron de sacar, que en este caso fue la moneda de Manta, ¿ok? Yo apenas salió este evento de la moneda de Manta, fui al pool de BNB, que como ya te dije, tienes que venir primero acá a más, luego Launchpad y Launchpool, ¿ok? Y luego venir a la moneda que están sacando. En este caso vas a Manta y si tienes la moneda FDUSD la puedes colocar acá, si tienes la moneda BNB la colocas acá. Le damos clic allí a BNB Pool, ¿ok? Y en BNB Pool lo que nosotros hacemos es dejar en staking nuestros fondos, ¿ok? Digamos simplemente la cantidad de monedas que nosotros tenemos en nuestro balance spot, ¿ok? Que en mi caso yo tenía 11,91 BNB, que a día de hoy representan más o menos como unos 3.600 dólares. De hecho ya lo vamos a estar viendo. Simplemente le doy a stake y coloco la cantidad máxima de BNB que yo tenga en mi balance y le doy a stake, ¿ok? Ya con eso yo me garantizo que en este fondo de premios que van a estar repartiendo estas monedas a todas las personas que tienen BNB, ¿ok? A mí me van a llegar una partecita pequeña del monto que ellos están lanzando. De hecho, ya hay varias personas que están colocando sus BNB aquí, igual que yo, para sacar estas monedas de Manta totalmente gratuitas, ¿ok? Esta es la mejor forma de hacerlo, a mi parecer, porque solamente con una vez que compres BNB puedes participar en prácticamente todos los launch pool sin ninguna limitación, pero para poder, por ejemplo, duplicar tu capital tiene que pasar bastante tiempo. Puede pasar inclusive más de un año para que logres quizás duplicar tu capital en dólares con todas estas monedas que te van dando gratuitas. Quizás no valga tanto la pena con ese dinero solamente colocarlos en BNB y ya, pero puede ser una opción para aquellas personas que no tienen tiempo y se quieren totalmente desentender de esa inversión y bueno, solamente tienen que estar pendiente de los launch pool, ¿ok? Ahora, yo siempre lo coloco en BNB y no lo coloco en las otras monedas porque BNB siempre es la que paga más en el pool, porque fíjate que aquí te dice que las recompensas totales de estas monedas que van a estar lanzando de Manta van a ser 30 millones, ¿ok? 30 millones de Manta que van a lanzar gratis a todas las personas que estén en estos pools. El tema es que el 80% o casi siempre un porcentaje alto se lo reparten a la gente que tiene BNB. Fíjate que aquí fue lo mismo, ¿ok? Acá cuando dieron esta moneda, dieron la mayor cantidad de monedas a la pool de BNB, en esta también siempre dan más a la pool de BNB que a la pool de los otros activos. Entonces por eso yo mantengo mis BNB acá para participar en este tipo de eventos y conseguir una gran oportunidad, una gran ganancia en monedas prácticamente gratuitas que salgo a vender inmediatamente USDT y así tengo liquidez. Ahora, tampoco no es mala idea estar en este pool porque si tienes monedas estables, ¿ok? Puedes cambiar tus monedas estables, al menos eso es lo que termina siendo la gran mayoría, a este tipo de monedas que son también estables pero son menos conocidas
conocidas, por ejemplo la de FDUSD, tú la tienes en el intercambio de criptomonedas listada, ¿ok? Por ejemplo, vas a Binance en el mercado Spot y buscas básicamente FDUSD contra USDT. ¿Ok? Lo que haces es intercambiar FDUSD por USDT. Yo en mi caso en estos momentos tengo 4.700 USDT dentro de mi balance Spot y lo que puedo hacer es simplemente comprar estas monedas de FDUSD para lo que sería este launch pool. Aprovecho ese launch pool con monedas que básicamente son estables, que no varía mucho su precio. En este caso siempre cuando hay un launch pool, esta moneda de FDUSD se levanta, ¿ok? Termina subiendo bastante su precio, pero en realidad está estable, ¿ok? Está más o menos siempre en $1. Fíjate que yo si hago una inversión de 4.700 dólares, me van a estar dando 4.700 dólares, o sea, pierdo $1 en el cambio. Y luego para hacer el cambio otra vez, perdería $1 más. El tema es que con estos 4.700 yo puedo llegar a hacer de repente una cantidad decente en lo que sería el launch pool, vender esas monedas y aquí obtener una rentabilidad. Lógicamente con estos 4.700, con las estrategias que yo te he venido mostrando en el canal, sacas mucho más dinero, sacas mucho más beneficio que eso. Inclusive ni siquiera necesitas los 4.700, puedes arriesgar por ahí $500, $1.000 y haciendo este tipo de estrategias puede que te vaya mucho mejor, puede que saques mucho más dinero que solamente estar en este tipo de launch pool, pero quise mostrarte todos los resultados pertinentes, todas las cosas que yo he venido sacando con este exchange en estas inversiones de launch pool para que veas exactamente si vale la pena para ti o no hacerlo. Fíjate que yo he tenido que invertir más o menos en casi todos estos eventos, ¿ok? Yo he tenido que invertir aproximadamente unos 12 BNB. Ok, para ser exactos, ya te voy a estar mostrando cuánto yo he tenido que invertir en todos estos eventos. He puesto la misma cantidad de BNB para que veas exactamente si vale la pena hacer este tipo de inversiones o no. Ok, porque al final comprar BNB, que es una moneda que sube y baja, también tiene sus riesgos, pero yo en mi caso solamente los compré para este tipo de eventos y obviamente para holdear BNB a largo plazo. Yo tengo 11,91 BNB, que si vamos ahorita al mercado Spot y colocamos acá la moneda BNB, podemos darnos cuenta de más o menos cuánto sería en dólares esa cantidad. Simplemente colocamos el precio de mercado, que serían 316, y colocamos acá 11,91 BNB, que eso sería aproximadamente unos 3.700 dólares. Para que veas la inversión que yo he tenido que hacer, entre comillas, porque esos BNB ya los tenía desde hace mucho, pero si lo tuviese que hacer hoy, tuviese que invertir 3.750, 3.760 para tener la posibilidad de tener estos resultados prácticamente cada vez que saquen una moneda. Hay varias monedas ahí que no tienen nada que ver, que son simplemente operaciones que yo he venido haciendo en el exchange, pero la gran mayoría sí, la de NFP, la de AI, la de SAI, todas las que te mostré, la de ACE, la de Meme, todas esas son monedas que a mí me dieron, ok, prácticamente gratis, y esas monedas lo que estoy haciendo es simplemente venderlas. Cada vez que me las dan, fíjate, venta, 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 siempre vendo esas monedas y paso a USDT, y esa liquidez si la invierto quizás en proyectos que me generen una mayor rentabilidad, como es el caso del mercado de los futuros, que sin duda alguna nos ha venido dando rentabilidades muy buenas. Llevamos más de 4 meses duplicando cuentas consecutivas de manera muy rápida, inclusive esta cuenta la logramos duplicar en menos de 2 días, ¿ok? Así que de verdad que te digo, es mucho más rentable para nosotros meter nuestro capital allí, al menos nuestro capital de riesgo allí, que en este tema de los launch pool, porque no nos producen demasiado. Pero al final es una ganancia que por tener mis BNB, que esos BNB yo no los pienso vender ahorita, pienso holdearlos, pienso mantenerlos un tiempo, prefiero meterlos acá para que al menos me rinda algo, aunque este tipo de inversiones sé que no es para la gran mayoría porque necesitan mucho capital para ver algo de beneficio. Igual se los quería mostrar para todas aquellas personas que por ahí tienen BNB y no están haciendo nada con ellos, que sepan que tienen esta oportunidad abierta. Prácticamente todos los meses están lanzando monedas acá y Binance en esta última etapa alcista del precio de Bitcoin se ha venido activando muchísimo con los launch pool, ha venido sacando regularmente varias monedas de estas, así que creo que vale la pena al menos participar. Quienes no tengan BNB lo pueden hacer con monedas estables. Si tienen USDT, pasen la moneda de USDT a esta moneda y los dejan aquí en un periodo de farming de 2 días, de una semana, de 30 días y sacan algo de beneficio allí. Con esto no se van a hacer millonarios, no van a lanzar cohetes, pero en lo absoluto, pero algo de ganancia van a sacar. El enlace de Binance se lo dejo abajo en la descripción para todas aquellas personas que todavía no tengan cuenta aquí, pero tengan en cuenta que al final este tipo de modelos no son tan rentables como te lo pueden pintar allá afuera. Al final son monedas gratis que vas a poder vender a precios decentes y por ahí vas a sacar algo de USDT, pero para nada es una inversión demasiado buena, demasiado sólida a largo plazo que te va a permitir sacar muy buena cantidad de dinero. La verdad es que no lo es, pero igual te muestro todos los resultados que yo he venido sacando con mi cuenta para que te des una idea de cuánto beneficio puedes llegar a hacer. Espero que este video te haya gustado. Si fue así, por favor regálame un pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita, no se te olvide con campanita y nos vemos en el siguiente video. Here we go.